Hoy tenemos en el programa a una mujer con mucho talento, con talento para las letras, y además apuntaba maneras desde muy chiquitita. Ya en el instituto, en el colegio, sus relatos eran premiados y reconocidos allá donde se presentase. Después pasó a publicar, a hacer investigación, a convertirse en la mujer que soy. Ella es investigadora, poeta y también profesora. Estamos hablando de Covadonga García Fierro. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, 3 facetas diferentes pero que se complementan realmente, ¿no? Sí. La de poeta quizás fue la primera que empezó, porque como digo, pues empezaste muy chiquitita con relatos, con poesías, etcétera. Bueno, por ahí hay un poemario medio oculto que no te gusta mucho hablar, pero bueno, luego publicaste con Ediciones La Palma, ¿no? Estamos hablando de Genética del llanto, de Almario, son 2 de tus obras más importantes. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia como poeta? Bueno, primero que nada, sobre las 3 facetas que has nombrado, creo que lo que las une es la creatividad. Para ser investigador hay que ser creativo, porque constantemente estás buscando recursos, estás viendo por dónde tirar. Investigar además a escritoras no es fácil, porque muchas veces no hay información, tiras del hilo y se agotan los recursos. Luego la parte de docente también es muy creativa, desde mi punto de vista. Yo trabajo en la pública, he trabajado además en entornos bastante difíciles socialmente y siempre tienes que pensar cómo vas a llegar a ese alumno, a esa alumna que tiene problemas, que realmente ve la literatura como algo totalmente ajeno, algo lejano, que no le interesa nada, y es un desafío también. Entonces yo creo que la clave es la creatividad. El ser creativo, hagas lo que hagas y ponerle pasión también. La poesía llegó a mi vida como una forma de canalizar lo que yo sentía. Yo también fui una adolescente en su momento que yo creo que como todos pues tuvo su crisis personal. Desde muy pequeña viví lejos de mi madre, de mis hermanos por situaciones de la vida y hablando de feminismo, pues nos crió a mi hermano Juan y a mí, nos crió nuestro padre. Un padre que además siempre estuvo muy enfermo. Desde que yo nací él estuvo muy enfermo, tuvo un cáncer de médula y fue un hombre solo que luchó por sus hijos, ¿no? Que bueno, tampoco es algo para hacer un drama porque hay muchos padres que lo hacen. Y a veces no lo normalizamos, parece que lo normal es la mujer coraje que saca a sus hijos adelante y cuando lo hace un padre, pero bueno, fue así, mi padre nos sacó adelante y fue difícil, digamos que yo tenía que gestionar muchas emociones que no entendía, que no comprendía, era la única chica en casa y bueno, pues se creaban fricciones y entonces primero la lectura me sirvió como un refugio para yo poder vivir otras vidas que no eran la mía, digámoslo así, conocer personajes que podían ser mis amigos, observar cómo cada personaje tomaba decisiones dependiendo de la perspectiva que tenía sobre un conflicto y eso me ayudó mucho emocionalmente a entender lo que me pasaba, a ver que ante un problema pues cada personaje, cada persona adopta un determinado punto de vista y afronta las cosas de una manera y luego ya pues poco a poco empecé a escribir y realmente tengo mucho que agradecer a mis profesores, o sea, fueron los que desde un primer momento me animaron a empezar a escribir, me decían que tenía talento, reforzaban esa parte de mi autoestima un montón, porque mi padre fue un buen padre, pero es verdad que era muy estricto, muy autoritario, quizá poco cariñoso, poco comunicativo, ¿no? Que bueno, también es normal, es un hombre de su generación y sabemos que les cuesta. Mi padre tiene 81 años, nació en el año 42. Entonces, digamos que mi padre me daba esa parte de disciplina, pero la parte afectiva la reforzaban mucho los profesores y me animaban mucho. Entonces ahí ya pues empecé a escribir, primero no sabía ni lo que estaba haciendo, realmente eran pensamientos sueltos, pensamientos pues como si fuera una especie de diario de cómo me sentía, pequeñas metáforas o pequeñas imágenes, pensamientos,
sueños, cosas que yo imaginaba, reflexiones sobre lo que era la vida, sobre lo que era la muerte, pues ese tipo de cosas que todos nos empezamos a plantear en la adolescencia, ¿no? Y poco a poco pues los profesores me fueron guiando y me fueron enseñando algunas pautas para eso que no tenía forma, que no era nada en concreto, pues darle forma de poema o darle una forma de relato, darle una estructura, utilizar algún recurso retórico, utilizar algún recurso ya de escritura, ¿no? Ir aprendiendo a escribir de una forma creativa. Y bueno, en el bachillerato de Humanidades me enamoré de la filología, gracias a mis profesores Raúl y Eva, que eran fantásticos, y decidí estudiar filología hispánica. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo, una trayectoria muy intensa, porque eres muy joven realmente, parece que estemos hablando con una persona muy mayor, porque has escrito muchísimo, has publicado muchísimo, has tenido también la suerte, pero también el talento necesario para que alguien como Elsa López apostara por ti y visibilizara tu talento, ¿no? ¿Qué significa para ti, Elsa? Elsa es como una abuela, la adoro. Es una mujer a la que admiro muchísimo, muy luchadora, un ejemplo a seguir en muchos aspectos y le agradezco muchísimo que desde el principio confiara en mí. Yo la conocí en el año 2013, si no recuerdo mal. Estaba yo estudiando en la facultad y recuerdo que había ganado un premio que se llamaba Dulce María Loinás de poesía. Era un premio pequeño, tampoco era un premio muy importante, pero bueno, a ella le dio curiosidad y me dijo que le mandara los poemas, que estaba buscando nuevas voces para la editorial, que no me aseguraba la publicación, pero que si le gustaba, pues que era posible que me publicase un libro. Ella es una persona que se mueve mucho por las emociones también. O sea, ella, si le gusta, si algo le emociona, lo saca adelante. Si algo no le emociona, por mucho que técnicamente esté bien o por mucho que no lo publica. Ella actúa así. Es una persona visceral en el buen sentido de la palabra, ¿no? Emocional. Y entonces yo, bueno, digo, pues se lo mando sin mucha confianza y me dijo que sí, que le había gustado mucho y surgió Almario. Almario, que lo tienes aquí, ¿no? Sí. Almario y después Genética del llanto. Sí. ¿Qué diferencia hay entre estos dos libros? Porque tú los ves y bueno, pues la edición es muy parecida, ves los dos libros, incluso gráficamente son parecidos. Sí, están en la misma colección. ¿Dentro qué encontramos? ¿Qué evolución hay de Covadonga de un libro a otro? Bueno, me llena de orgullo decir que están publicados en Ministerio del Aire, que es la colección que gestiona directamente Elsa López, porque la editorial tiene varias colecciones, pero Ministerio del Aire digamos que es la que mima personalmente Elsa, y eso para mí fue, no sé, un regalo. Almario tiene poemas bastante cortos. Ella dice en una reseña que escribió que son como pompas de jabón. Me gusta mucho esa metáfora, me gustó mucho cuando la leí, porque son poemas cortos, bastante leves, bastante ligeros, de pocos versos, a veces una imagen, una sola metáfora, una pequeña estrofa. Pero luego en Genética del llanto sí es verdad que hago poemas bastante más largos, algunos más desgarradores, más profundos y con más peso, ¿no? Más peso en muchas emociones. Almario, digamos que es un poemario que transita el amor, ese amor de la juventud, y Genética del llanto pues tiene algunas emociones un poquito más oscuras, la soledad, la tristeza, el sentimiento de abandono. Es más variado, también hablo de la naturaleza, hablo de otros temas, pero bueno, me hizo especial ilusión Genética del llanto porque está traducido también al italiano. Sí, es bilingüe. Sí, y la traducción la hicieron dos amigos, Ramiro y Aldo. Aldo es un amigo mío de toda la vida, desde el instituto, y fue muy bonito. Siempre me ha encantado Italia, la cultura italiana, la lengua italiana. He escuchado mucha música italiana a través de mi padre y fue muy bonito poderlo publicar en los dos idiomas.
tienes más trabajos, has publicado obviamente muchísimo más. Estamos hablando, por ejemplo, de Golpe de Infinito, que lo publicaste en formato digital, sí. ¿no? EPUB, creo que se dice, sí. En 2021. O sea, sí, porque a las puertas de la pandemia o en mitad de la pandemia, por ahí más o menos, ¿no? La pandemia hizo que se publicara muchísima literatura en formato digital. Aunque desde mi punto de vista, yo no soy especialista en ese tema, pero desde mi punto de vista yo creo que no funciona del todo bien todavía la literatura publicada de forma digital. No sé por qué, yo no sé si es que la gente está enamorada del libro en papel, yo lo estoy, pero han funcionado mejor los libros que he publicado en papel que ese libro en digital, Golpe de Infinito. Es realmente un libro muy cortito, de solo 10 poemas, pero bueno, ahí está. Lo publicó la editora BGR y tiene poemas sobre mi infancia en Asturias, en una aldea en la que me crié, una aldea en medio de la naturaleza, en el campo. Había lobos, había jabalíes, había zorros, cuando lo cuento todo el mundo alucina, pero era así. Había 7 vecinos, todos campesinos, y allí nos criamos de pequeños. Entonces ahí hay algunos poemas sobre esa época preciosa que yo recuerdo con mucho cariño. Sí, el formato digital quizás es más impersonal y cuando se trata de un poema necesitas ese contacto físico, que te atrape el libro, ¿no? Forme parte de tu cuerpo también, ¿no? Yo creo que muchas personas no se acaban de adaptar al formato digital por eso, ¿no? Estamos hablando de otros libros, La mujer loca también, participaste con... y otra serie de participaciones en antologías, en crítica literaria, ¿no? Aquí tengo un par que me has traído, muchísimas gracias por el obsequio, donde haces un poco de crítica literaria también, algún artículo de opinión. ¿Qué te aporta esta parte de crítica literaria? Porque está a medio caballo entre la creatividad y la investigación, ¿no? Justamente. Unen los dos mundos muchísimo. Sí, a mí me encanta investigar. Sobre todo he investigado a una escritora que se llama Pino Ojeda. En esos 2 libros hay un capítulo en cada libro dedicado a ella. En 20 escritoras canarias del siglo XX hay un artículo sobre una novela suya, y en el otro libro de escritoras del franquismo hay un capítulo sobre su teatro. Fue una autora muy olvidada, de la que apenas había información. Yo agradezco muchísimo a un profesor de la universidad que un día puso un poema delante de mí, se llama Nilo Palenzuela, el profesor. Y yo recuerdo preguntarle, ¿no? Pero ¿y esta mujer de dónde ha salido? Este poema es impresionante. Yo me emocioné con ese poema y me dijo, bueno, una escritora de Gran Canaria, no hay información, no se sabe nada. Y yo decía, pero ¿cómo es posible si tiene una fuerza? Y bueno, Pino Ojeda pues, fue una mujer que se quedó viuda en la Guerra Civil Española, estaba embarazada de su único hijo, cuando obligaron a su marido a ir al frente, y su marido le dijo, mira, yo voy a ir con la escopeta descargada porque yo no voy a matar a nadie. A mí me obligan a ir, pero yo ya sé que voy a morir porque no pienso matar. Y efectivamente, un día le llega una carta y le notifican que su marido ha muerto en el frente de batalla de Extremadura. Ahí ella empieza un proceso creativo durísimo, muy doloroso. Saca a su hijo adelante ella sola, pero digamos que no se queda en ese rol propio de las mujeres en el franquismo, de ser madre y ya está, sino que dice, bueno, me he quedado viuda, pero voy a seguir adelante, voy a seguir con mi vida. Entonces escribe muchísimo, escribe poesía, teatro, narrativa, abre una librería, es la primera mujer en Canarias que abre una galería de arte. Es pintora, es escultora, viaja por toda Europa, por muchísimos países exponiendo sus cuadros. Entonces es otro ejemplo de mujer que a mí me parece admirable, ¿no? Porque no se quedan, ¿cómo decirlo? No se quedan en la pena, teniendo todo el derecho del mundo de quedarse en la pena, porque sufrió muchísimo realmente. Pero todo eso lo que hace es canalizarlo y convertirlo en arte, convertirlo en literatura, convertirlo en belleza. Y no sé, me parece una lección de vida. Entonces, era una de las mujeres que yo quería
investigar. Sí, sobre la que has investigado muchísimo, Pina Ojeda. Además, como dices tú, escribió teatro que además se desconocía que hubiera escrito. Creo que se puso también en el escenario en algún momento en estos últimos años. Sí, en el Ateneo de La Laguna. Exactamente, en La Laguna. Y forma parte de esa constelación de mujeres que desde el Gobierno de Canarias se impulsó la creación de una página web donde se recogiera todo ese legado de mujeres canarias con talento, creativas, que han sido invisibilizadas por el patriarcado, porque aquí no vamos a estar con medias tintas, esto es así, ¿no? Se conocen los grandes nombres de hombres creativos, creadores, escritores, etcétera, que se lo merecen, de eso no hay ninguna duda, pero las mujeres no han tenido esa oportunidad y con este trabajo y con muchos otros pues se está también intentando dar a conocer todo el legado, ¿no? ¿Ha llegado a las escuelas? Ha llegado, la primera en llegar fue Josefina de la Torre, una gran voz de la generación del 27, y luego llegó Pina Ojeda, aunque es cierto que Pina Ojeda tuvo la mala suerte de que llegó la pandemia. Entre la pandemia, lo del volcán de La Palma, bueno, varios asuntos, pues la consejería no ha podido nunca realmente impartirla, ¿no? Se ha quedado como una autora que, bueno, si da tiempo darla, la damos, si no da tiempo, no la damos, no es obligatorio y no va a entrar realmente en la EBAU, aunque esté en el currículo de segundo de bachillerato. Eso me apena, porque cuando yo vi que entraba como autora de la EBAU estaba eufórica. Y bueno, ahora con el cambio de ley, pues parece que cambia el modelo de examen de la EBAU y al final, pues, realmente no se ha estudiado a Pina Ojeda con fundamento. Y no se va a estudiar. Y no se va a estudiar. De momento, habrá que seguir insistiendo. Estás hablando de ese papel tuyo como profesora, antes nos contabas la importancia que es para ti también esa conexión y darle esa oportunidad a trabajar con cada uno de los alumnos y alumnas, sobre todo con los que tienen más problemas, que socialmente lo tienen más difícil, porque no todos partimos del mismo sitio. También un poco intuyo que es por lo que te aportaron a ti tus profesores y profesoras, ¿no? O sea, ahí hay un enlace de tu pasado con tu presente en tu faceta de profesora. ¿Cómo afrontas ese trabajo con la juventud y cómo los ves en materia de igualdad? Es una pregunta difícil. A ver, creo que hay que contextualizar mucho, porque por la poca experiencia que yo tengo docente, solo llevo 3 años dando clase, hay entornos muy diferentes. Yo estudié en ADEGE, tuve el privilegio de estar aquí. Crecer aquí fue un regalo porque para mí, siempre lo digo, fue un pueblo que nos acogió desde el principio, que nos enseñó muchísimos valores. Para mí fue estupendo crecer aquí. Pero claro, ADEGE es un municipio privilegiado en muchos sentidos. Luego yo he dado clase en San Isidro y San Isidro no tiene nada que ver. Hay unas historias de vida alucinantes. Y he dado clase en Taco, por el barrio de San Matías, y lo mismo, ¿no? O sea, son realidades socioculturales totalmente diferentes, donde hay mucha droga, hay mucho alcoholismo, hay mucha violencia, las familias se tratan gritándose o faltándose al respeto, o los padres están sin ver a sus hijos durante días y, o sea, se normalizan muchas cosas que no son normales. Violencia sexual también, he tenido alumnas que han pasado por experiencias realmente traumáticas, muchas cosas, ¿no? Embarazos no deseados. Entonces, claro, es difícil, porque de repente llega una profesora de lengua y literatura y les dice, a ver, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, y les dicen, pero ¿de qué me estás hablando, no? Si yo lo que quiero es, pues, salir adelante, y es muy complicado. Lo que intento es tirar por la parte emocional, decirles, y además es verdad, lo pienso, que la literatura es un vehículo para expresar lo que sentimos y para entender lo que sentimos. Que escriban sobre lo que les pasa, que escriban sobre lo que sienten. Cuando elegimos una lectura, pues comentamos la lectura y qué le pasa a este personaje y por qué este tema es importante. Y que ellos
debatan, que ellos hablen, ¿no? Que ellos piensen, pero realmente es difícil. A mí hay una cosa que me pareció descorazonadora. Yo fui este año tutora de bachillerato y a muchos que cumplían la mayoría de edad les pregunté si estaban nerviosos por votar por primera vez, si estaban contentos, porque yo recuerdo que cuando yo voté por primera vez, para mí era algo, no sé, era guay, ¿no? Voy a votar y tal. Y ellos no iban a ir a votar, les daba igual. Entonces, claro, dice, hay mucho que hacer. Hay mucha desconexión. Sí. Bueno, tienes muchísimos retos por delante. En la parte docente veo que el reto es bastante importante y bueno, valiente, sobre todo por tu parte, intentar ayudarles a ellos y a ellas. En la parte de creativa seguramente ya estás trabajando en nuevas producciones y en la parte de investigadora, por favor, no dejes de hacerlo porque necesitamos a más talento como tú que visibilice a las mujeres creativas. Muchísimas gracias por haber estado en Déjate de Cuentos. Gracias a ti, Mónica, y felicidades por todo. Gracias. Déjate de cuentos.